Hola mis queridos amigos de YouTube y de todos los que me siguen en las redes sociales. Hoy traigo para ustedes un tema que en lo personal a mí me apasiona y por ende lo aplico en mi vida cotidiana. Y el tema se trata el reinventarse. ¿Y por qué el reinventarse? Porque en el reinventarse está la clave para que nosotros no nos estanquemos y al no estancarnos no correr el riesgo de morir literalmente. De allí la importancia de que debemos de estar permanentemente observando nuestro contexto, observándonos a nosotros mismos para saber qué área de nuestra vida requiere un reinventarse, un cambio. Y de allí la importancia que amerita en que yo pueda estar de una manera vigilante y sin dejar de observarme permanentemente dentro de los procesos de crecimiento y desarrollo que yo pueda tener. Por eso te invito a que tú te des la oportunidad, a que estés a la expectativa siempre de tu propia persona. Porque muchas veces la rutina y la cotidianidad y con lo que nosotros frecuentamos en lo que estamos haciendo, corremos el riesgo sin darnos cuenta, sin querer, justamente el que nosotros podamos llegar a un momento de estabilización de nuestra vida en teoría, pero en lo que realmente eso representa es que yo simple y llanamente he dejado de crecer. De allí que hoy tú te podrás preguntar y yo pudiera decirte cuáles son esas razones por las cuales muchas veces nos cuesta el reinventarnos cada vez que nosotros nos planteamos esa posibilidad en nuestra vida. Mira, muy sencillo. A mi modo de entender, yo encuentro tres razones. La primera razón es que muchas veces a la hora que yo entro en claridad y entro así en una convicción de que llegó el momento de hacer un cambio, no lo produzco porque tengo miedo al qué dirán y principalmente a mi entorno más cercano, es decir, mi familia, mis amigos e incluso hasta mis conocidos y compañeros de estudio o de trabajo. La segunda razón que muchas veces me lleva a no producir ese cambio o el reinventarme es simple y llanamente porque tengo miedo de que ese cambio y ese reinventarme no pueda salir de una forma positiva y que pueda yo en ese momento sentir que tengo miedo a que eso se convierta en un fracaso. Y obviamente la tercera, y créemelo que pasa con mucho más frecuencia de lo que nosotros nos imaginamos, es que ni siquiera sabemos qué manera o de qué manera o qué forma yo puedo reinventarme. Y muchas veces, de lamentable, dentro de esa tercera razón, es que no tengo un motivo, no tengo una fuerza poderosa para yo producir un cambio. Bueno, tú me dirás, bueno Henry, está bien todo eso, pero la pregunta es, ¿y cómo hago? Bueno, permíteme compartirte, como te dije al principio, la primera tiene que ver con el qué dirán de nuestra familia. Pero mira, yo quiero decirte en este momento, a mi modo de entender, porque lo he aplicado en mi vida, y es que hazte la siguiente pregunta. ¿Tu familia, tus hijos, tus amigos pagan tus cuentas? Te vas a dar cuenta que esa es una realidad muy poderosa y que dentro de ese proceso también vas a encontrar, aunque tú no lo vayas a creer, es que tu familia, ni tus amigos, ni la gente más cercana a ti que tú los consideras, ellos están pendientes de ti. Por el contrario, ellos están pendientes de sus propias vidas. Es más, cuando tú efectúas un cambio, muchas veces te puedes encontrar con expresiones, aunque tú no lo creas. Te tardaste demasiado, probablemente te puedan decir. Y otros puedan decirte, wow, no esperaba menos de ti. Y otros pudieran decir, es que de verdad, yo no sabía por qué no había generado ese cambio. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva al siguiente punto, nos lleva a entender de que el yo preocuparme de mi persona en no hacer un cambio y no reinventarme
porque la familia puede cuestionarme o puede criticarme, no es una opción. No te detengas por eso. La segunda razón que te mencionaba es que muchas veces pudiéramos decir, o pudiéramos pensar, mejor dicho, es que tengo miedo de que si hago un cambio en torno a mi persona o dentro de mi negocio o dentro de las actividades que estoy haciendo, probablemente, y si me sale mal, entonces tenemos tanto temor a que nos señalen como fracasados, tenemos tanto temor y tanto miedo de que nos puedan decir, wow, es que yo no me imagino de que cómo tú hiciste eso. Entonces, el pensar en la crítica o en pensar simplemente que la cosa me puede salir mal, créemelo que es un temor natural. Pero el asunto está en que yo tengo que poner en una balanza de cuál de las dos cosas pueden ser más convenientes. O corro el riesgo de intentar hacer un cambio y de reinventarme, o simple y llanamente quedarme detenido y no hacer un cambio ni hacer un reinvento dentro de mi ser, y simplemente tiendo más bien a estancarme. Y cuando eso pasa, definitivamente ocurre lo peor, que lamentablemente empiezo a morir de una manera lenta y progresiva todo mi crecimiento y todo mi desarrollo. Porque si no hay aprendizaje, no hay cambio. Y si no hay cambio, no hay crecimiento. Dicho de otra manera, estoy muerto literalmente en vida. Por eso tienes que correr el riesgo de poder fracasar. Porque en todo proceso y en todo crecimiento, mira, cuando vienen a nuestra mente, de verdad, grandes personajes, por mi cabeza pasa el caso, por ejemplo, de Steve Jobs, el caso de Henry Ford, vienen otros personajes así de la historia que han estado en política, que más de una vez han así fracasado en elecciones y no han perdido así sus esperanzas de avanzar y se han tenido que adaptar y hacer cambios para reinventarse hasta lograr sus objetivos. Y eso no quiere decir que no tuvieron que pagar el precio. Así que no tengas temor ni por lo que van a pensar tu familia o tus amigos, o por el hecho de que pudieras fracasar como una opción, porque es válida, siempre hay un riesgo. Y en tercer lugar, el hecho de que muchas veces no nos reinventamos es porque no sabemos hacerlo, porque no encuentro de qué manera lo pueda hacer. Y es válido, pero aquí pasa lo siguiente, mira, lo primero que tenemos que reconocer dentro de esa realidad es que muchas veces no encontramos una salida o una respuesta porque yo he dejado de prepararme. Yo he dejado de leer libros de crecimiento y desarrollo personal. He dejado de leer temas de diversas índoles para que mi mente pueda ser enriquecida. He dejado de escuchar a líderes, mentores, audios, vamos a decir así, grabaciones a través de este canal o de cientos de canales que hablan de crecimiento y desarrollo personal. Y probablemente esta haya sido la razón por la cual hoy te encuentras, que estás consciente que necesitas hacer un cambio, pero no sabes cómo hacerlo. Bueno, nunca es tarde para comenzar. Hoy te invito, de verdad, a que puedas iniciar un plan de lectura. Ponlo como disciplina dentro de tu crecimiento y desarrollo como emprendedor o como una persona que quiere así crecer y seguir avanzando y que está consciente que necesita reinventarse. El segundo elemento que te recomiendo, de verdad, crea un hábito. Y ese hábito, como siempre decimos, muchas veces ya se ha demostrado en estudios que cuando tú haces una actividad durante 21 días consecutivos, empieza esa rutina a convertirse en un hábito. Comienza esa lectura, comienza a escuchar esos audios, comienza y págate así una conferencia de crecimiento y desarrollo personal. Y por último, muchas veces nosotros no hacemos un reinventarnos en nuestra vida, simple y llanamente porque no tenemos una razón de peso, una razón poderosa que te mueva. Hoy te invito de todo corazón
a que busques dentro de ti una razón así muy fuerte, una razón que de verdad te pueda llevar a tomar la firme decisión de que si no estás logrando las cosas que quieres y que no estás alcanzando aquellas metas que deseas, es porque perdiste la visión y que quedaste perdido en el transcurso o en el proceso o en el camino, por las razones que fuesen. Lo bueno es que puedes volver otra vez a retomar ello, a retomar esto, y al mismo tiempo empezar a encontrar algo que te mueva, algo que caliente tu corazón, algo que de verdad puedas decir: esto hace que yo me pueda obligar a mí mismo a hacer un cambio. Si lo haces, verás lo que definitivamente va a empezar a producirse en tu vida. Una transformación que los otros lo van a notar, tú mismo lo vas a notar, y que de ahí en adelante ese reinventarse va a ser como una meta en tu vida, que cuando tú sientas que llegaste al tope de un nivel y que estás listo para el siguiente, tú puedas hacer el cambio. Espero que esta reflexión corta y pequeña, que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi vida, también te pueda servir a ti. Hasta una próxima. Que Dios bendiga tu vida.